Estas tres características, algunas van a superponerse, otras van a ser muy diferentes a las otras dos. La evaluación y el monitoreo van a superponerse en algunas características. En cambio, la supervisión va a ser distinto a ambos, ¿no? Tenemos la evaluación, el monitoreo y la supervisión en este cuadrito, los objetivos a donde apuntan, los sujetos de aplicación, qué métodos usan, qué instrumentos usan y qué resultados esperan. En la evaluación, el objetivo es conocer el grado de avance y el desarrollo de los procesos. En el monitoreo, es la observación periódica de la marcha de las acciones y detectar situaciones críticas. Y la supervisión, en cambio, es desarrollar las potencialidades del personal en relación a la ejecución de sus actividades. Como ven, la supervisión va a incidir sobre el recurso humano. En cambio, la evaluación y el monitoreo van a recibir sobre recursos no humanos, sobre procesos, sobre programas, sobre proyectos, etc. ¿Ok? Entonces, los sujetos de aplicación de la evaluación y el monitoreo en conjunto son los planes, los programas, los proyectos, los sistemas de servicio de salud, el estado de la salud, etc. En cambio, la supervisión es el personal de salud, ¿ok? El recurso humano es el sujeto de aplicación. La evaluación y el monitoreo lo que busca es comparar lo que se encuentra con los estándares, con los indicadores, ver las diferencias para poder mejorar. En cambio, en la supervisión lo que se busca es la enseñanza y el aprendizaje continuo. Una supervisión, por ende, no puede ser punitiva. ¿Ok? Eso es una característica principal de la supervisión, ¿no? Cuando vienen a supervisar, no debería haber ni castigos ni amenazas. O sea, no debe ser en ningún caso punitiva. Los instrumentos que usa la evaluación y el monitoreo son los indicadores seleccionados para lo que están monitoreando, ¿no? Si van a, por ejemplo, van a monitorizar lo que es vacunación, entonces los indicadores que van a usar son los indicadores de vacunación, la cobertura, el porcentaje de niños que han sido vacunados, el uso de las vacunas, la cadena de frío, etc. ¿Ok? En cambio, la supervisión van a ser normalmente, se van a usar para esto guías de supervisión. Las guías de supervisión son algunos documentos que tiene la gestión en base a la cual deberían actuar el recurso humano, ¿no? Los protocolos, las guías de atención, por ejemplo, en un hospital se basan en estudios que se hacen en formas de actuar, y cuando se hace supervisión se tiene que ver que el recurso humano actúa de acuerdo a las guías de atención, o sea, la atención que se da está reflejada en cada protocolo, en cada guía clínica de manejo. Los resultados esperados, y esto es lo más importante, la supervisión es lo único que les podría garantizar un mejoramiento de la calidad. ¿Ok? Entonces, de estas tres funciones del control, de la evaluación, del monitoreo y la supervisión, la que tiene más peso y la que mejora la calidad es la supervisión. ¿Ok? Eso han preguntado. Y se da sobre el recurso humano. Ojo. ¿Ok? Sobre el recurso humano. De ahí viene la pregunta, dice, la parte del control en la gestión de establecimientos de salud que busca mejorar la calidad de los servicios de salud actuando sobre el recurso humano se denomina, ¿qué cosa? Supervisión, dirección, evaluación, monitoreo o control interno. La supervisión, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando ustedes hacen evaluaciones o hacen control, hacen monitoreo, lo que tienen que ver son algunos indicadores, ¿ok? Hay muchos indicadores en realidad en administración de salud. Tantos indicadores como tantos servicios hay o como tantas UPS hay. Hay algunos indicadores que son más importantes que otros. Vamos a ver los más generales y vamos a enfatizar
algunos que son más importantes. Ok, ¿qué cosa es un indicador? Son relaciones cuantitativas, son números, son numéricos, ¿no? Entre dos cantidades o variables susceptibles de ser observadas y medidas. ¿Y para qué sirve un indicador? Este indicador le sirve para comparar con estándares, ¿ok? Para hacer la comparación y ver si están dentro del estándar o están por encima o por debajo de ellas. Son la base objetiva para realizar la evaluación de las actividades hospitalarias, ¿no? No hay otra forma de hacerlo más que usar los indicadores. El indicador debe ser comparado con un parámetro de referencia, ¿no? Para ver si está en el acierto o está en la falla. ¿Para qué son útiles los indicadores? Si un indicador le sale que está por debajo del estándar, se deben tomar acciones para mejorar. ¿Ok? Si vemos que está con tendencia a disminuir, se pueden tomar acciones preventivas o correctivas. Si vemos que estamos yendo en ascenso, que los indicadores están yendo hacia arriba en nuestra institución, se tienen que tratar de mantener, ¿no? Para eso sirve, para el manejo cuantitativo de las instituciones. Los indicadores entonces se van a dividir en tres tipos: indicadores de estructura, indicadores de proceso e indicadores de resultado. Como les mencionaba, hay infinidad de indicadores, tantos indicadores como UPS hay. Entonces vamos a hablar muy específicamente de algunos nada más. Los indicadores de estructura son la accesibilidad, ¿no? Esta accesibilidad es el grado de dificultad del usuario en acceder a los servicios de salud. Y puede ser de distinta índole. Puede ser accesibilidad económica, geográfica, cultural, organizativa, etc. ¿Ok? La otra es la disponibilidad. La disponibilidad es un poco más tangible, ¿no? Es un poco más fácil de evaluar. Es la relación entre la cantidad de recursos con que cuenta una institución y la población a la cual se están brindando los servicios o población asignada. Por ejemplo, el número de enfermeras por cantidad de pacientes, ¿ok? Número de consultorios físicos por cantidad de usuarios que vienen a sacar la cita a consulta externa. El número de camas que tiene por entre la población usuaria. ¿Okay? A eso es la disponibilidad. De cuánto recurso dispone el establecimiento de salud para brindar la atención, ¿no? O cuál es la oferta que tiene. La adecuación es un indicador difícil de medir. Se dice que es la relación entre los recursos humanos, físicos y financieros y las necesidades para la atención de los usuarios, ¿no? Esto es difícil de medir, ¿por qué? Porque los indicadores de adecuación sirven para saber cómo se están usando los recursos para dar la atención que está demandando el usuario. Para esto primero tienen que hacer un perfil epidemiológico de la demanda, o sea, cuáles son las enfermedades más comunes por las que acuden los pacientes, cuál es el grupo etario más frecuente, cuál es el nivel socioeconómico de la población que viene a solicitar la atención, y en base a eso adecuar la oferta, ¿no? Es difícil hacer la evaluación de la adecuación. Muy bien, entonces vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, se tiene una población provincial de 300.000 habitantes, de los cuales el distrito más grande, el cual está adscrito al centro de salud que usted dirige, cuenta con 60.000 habitantes. Su institución cuenta con 5 médicos generales que trabajan por turnos alternados. ¿Cuál es la disponibilidad de médicos que tiene su establecimiento? Un médico por 5.000 habitantes, un médico por 60.000 habitantes, un médico por 12.000 habitantes, un médico por 1.200 habitantes o un médico por 6.000 habitantes. ¿Cuál será?
A ver, sáquenlo, a ver. ¿Cuánto sería? 6.000, 12.000. Muy bien, 12.000. ¿Cómo se saca esto, no? Cuando tienen que sacar algún indicador, tienen que usar la población adscrita, ¿ok? Es distinto la población adscrita, o sea, la población que está adscrita a su centro de salud, que la población en general del distrito, de la provincia donde se encuentra, ¿ok? O sea, se ve el ámbito de influencia del centro de salud. Ok, haciendo la división sale 12.000, ¿no es cierto? Muy bien. Los indicadores de proceso van a ser los siguientes: los indicadores de actividades, los indicadores de uso, de utilización, de productividad, de rendimiento y de calidad. ¿Ok? Estos que están en círculo son los más importantes: los indicadores de uso, de utilización, de rendimiento y de calidad. Otra vez aparece acá calidad, ¿no es cierto? No se olviden, la calidad tiene que ver mucho con los procesos, ¿ok? Con los procesos. Entonces vamos a hablar de alguno de estos indicadores, ¿no? Los indicadores de proceso, el primero que vamos a hallar es el indicador de uso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es la intensidad de uso? Es el promedio de servicios recibidos por cada usuario durante un periodo determinado. ¿Ok? ¿Cómo se halla? Se divide el número de actividades según el tipo por servicio o especialidad de un periodo sobre el número de usuarios de la actividad según tipo, servicio o especialidad en el mismo periodo, ¿no? La intensidad de uso, cuando se habla de consulta externa, vamos a ver más adelante, se le llama también concentración de uso. Pero vamos a ver la intensidad de uso ahora, ¿no? Número de actividades según tipo por servicio o especialidad en un periodo, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen, eh, a ver, mmm, número de controles de niños sano, ¿no? Número de actividades según tipo por servicio o especialidad en un periodo. Los números de controles del niño sano que han tenido en un periodo lo dividen sobre la cantidad de niños que han venido a recibir el control de niño sano. A eso les va a dar la intensidad de uso, ¿no? Si les sale, por ejemplo, 1.5, quiere decir que cada niño ha venido 1.5 veces. Si les sale 2, quiere decir que cada niño ha venido 2 veces a su control de niño sano. ¿Ok? Para eso sirve la intensidad de uso. La siguiente pregunta dice 22. Una unidad de radiodiagnóstico cuenta con 2 ecógrafos operativos. Se sabe que la intensidad de uso es de 3. Si cada turno genera 20 exámenes, ¿cuántos turnos deberá programar si su población a atender es de 600 personas? 135, 40, 180, 90 o 45. A ver, vamos a resolverlo, ¿ya? Dice así: una unidad de radiodiagnóstico cuenta con 2 ecógrafos operativos. Se sabe que la intensidad de uso es de 3. Si cada turno genera 20 exámenes, ¿cuántos turnos deberá programar si su población a atender es de 600 personas? Bueno, la respuesta es la D, vamos a ver por qué, ¿ya? ¿Qué cosa tenemos? Tenemos la intensidad de uso es 3. O sea, cada persona va a venir 3 veces, ¿no es cierto? Eso significa intensidad de uso. Tenemos una población de 600 y sabemos que cada turno va a generar 20 exámenes. Entonces, nos están preguntando por los turnos, ¿no? ¿Cuántos turnos tenemos que programar? A ver, tenemos que coberturar ¿cuántos exámenes? 600 por 3, porque las 600 personas van a venir 3 veces, eso es lo que se proyecta. O sea, vamos a tener 1800 exámenes que coberturar. Cada turno genera 20 exámenes. Entonces, estos 1800 exámenes tienen que dividirlos entre 20 para saber cuántos turnos van a programar, ¿no? Y el resultado es 90. O sea, tendrían que programar 90 turnos.
Ahora, ustedes tienen dos ecógrafos operativos. Si les preguntaran cuántos turnos deberán programar por ecógrafo, sería 45, ¿verdad? Les preguntan en general cuántos turnos deberán programar, nada más a secas. Entonces, la respuesta ahí es 90. Bien, la pregunta 23 dice: durante el último mes, los consultorios de pediatría han realizado 3.500 atenciones, siendo el número de usuarios de 2.300. La intensidad de uso calculada es 1.5, 3, 0.6, 2.5 o 4.5, ¿no? La intensidad de uso. En este caso tendrían que dividir el número de atenciones que se han dado sobre el número de usuarios, ¿cierto? Para saber cuántas veces han venido. ¿Cuánto sale? 3.500 entre 2.300, ¿no? Redondeando a salir 1.5. Muy bien. Bien, ¿qué más? Vamos a hablar del indicador que se llama la utilización. ¿Qué cosa es la utilización, no? Es la relación entre el recurso utilizado y el recurso disponible para llevar a cabo una actividad por servicio por unidad de tiempo. O sea, tengo 5 médicos disponibles. De estos 5 médicos, ¿cuántos turnos me dan posibles? Y de estos turnos, ¿cuánto los he utilizado, ¿no? Esa es la utilización. Esto generalmente se usa no tanto en el tema de, digamos, de lo que está proyectado, sino en lo que se amplía. Por ejemplo, en las horas extras, ¿no? Cuántas horas extras les asignan y cuántas de esas horas extras las han utilizado, ¿no? Principalmente se da en ese ámbito. Además, vamos a tener algunos otros indicadores, como el porcentaje de ocupación, el promedio de días de estadía y la productividad, ¿ok? Esto lo vamos a ver más en lo que es los indicadores por servicio. El porcentaje de ocupación, por ejemplo, es el número de días cama ocupadas sobre el número de días cama disponibles. El promedio de días de estadía es el número de días cama que están ocupados sobre el número de egresos ya también. Y la productividad es el número de egresos hospitalarios, por ejemplo, sobre el número de camas, ¿no? Normalmente los indicadores de utilización se van a usar más en lo que son los servicios, ¿no? Se dividen más en los servicios, ¿no? Se hablan más de indicadores de consulta externa, indicadores de hospitalización, de centro quirúrgico, etc. El otro indicador fuerte que hay de proceso son los indicadores de calidad, ¿okay? Principalmente los indicadores de calidad se van a dar en los servicios hospitalarios, ¿no? La OPS define la calidad como la combinación de los siguientes aspectos. Dice: alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción de los pacientes e impacto final en la salud de la población, que deberá ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, los indicadores de calidad, los principales indicadores de calidad hospitalarios son estos, ¿no? Porcentaje de mortalidad bruta, porcentaje de mortalidad neta, porcentaje de mortalidad posoperatoria y el porcentaje de necropsis, ¿ok? Entonces, los indicadores de calidad hospitalarios principalmente tienen que ver con la mortalidad, ¿ok? Con la mortalidad. ¿Por qué? Porque el hecho de ingresar a un paciente al hospital es para salvarle la vida, ¿ok? Y mejor calidad se asume que va a tener un servicio hospitalario si mejor va a cumplir esa función. Entonces, cuanto más bajos sean los porcentajes de mortalidad, se dice que un servicio hospitalario, ojo, hospitalario, va a tener mejor calidad. Además tenemos los indicadores de productividad y de rendimiento. Los indicadores de productividad es el número de actividades o servicios alcanzados, o sea, productos en este caso,
en relación a los recursos disponibles, ¿ok? Por unidad de tiempo, ¿no? En relación a los recursos disponibles, no se olviden, ¿no? Eso es la productividad. El rendimiento es el número de productos alcanzados o actividades realizadas en relación al recurso utilizado ya también, por unidad de tiempo. Esa es la diferencia entre la productividad y el rendimiento. La productividad va a dividirlo entre el recurso disponible y en el rendimiento se va a dividir entre el recurso utilizado. Y los indicadores de resultado van a ser la cobertura, la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Ok. Estos indicadores de estructura, de proceso y de resultado es útil que más o menos lo tengan en mente. Pero cuando les pregunten en los exámenes de residentado, generalmente usan otra clasificación que vamos a ver a continuación, cuando lo hacen por servicio, indicadores de consulta, indicadores de hospitalización, indicadores de emergencia, etc. Entonces, los indicadores de resultados son la cobertura, ¿no? Uno de ellos es la cobertura. Es la proporción de personas con necesidades de servicios de salud que reciben atención para tales necesidades. O sea, la persona va en busca de una atención y esa atención es recibir, ¿no? Indica si el servicio de salud está llegando a la población que realmente lo necesita. ¿Ok? Esa es la cobertura. La eficacia se define como el logro de los objetivos o metas planificadas por los servicios hospitalarios, ¿no? Permite determinar porcentualmente el grado de cumplimiento de una meta en un tiempo determinado. Nada más si es que llegan a lograr los objetivos. No les importa, en este caso de la eficacia, cuántos recursos han usado, si es que han hecho un buen o mal uso de estos recursos, ¿no? Lo importante es que hayan cumplido el objetivo trazado. En cambio, la eficiencia es la relación entre los efectos de un servicio de salud y los recursos e insumos utilizados para producir dicho servicio. A diferencia de la eficacia, acá sí les interesa cuánto recurso han gastado, cuánto recurso han usado para llegar a la meta que han llegado. ¿Ok? Establece la relación óptima entre recursos utilizados y los resultados alcanzados. La efectividad mide el logro del objetivo meta del servicio a nivel de la población, es decir, el impacto como producto de un proceso, ¿no? Eso es la efectividad. Usualmente se expresa en tasas que sirven para ser comparadas entre uno o varios periodos. O sea, acá ya no importa mucho cuánto recurso han usado, no importa mucho si han logrado la meta que ustedes se habían trazado, sino el impacto que tuvo en la población. Esto muchas veces se usa, estos indicadores de efectividad, cuando hay epidemias, ¿ok? O cuando tienen que hacer intervenciones de urgencia, ¿no? Cuando hay un brote. En esos casos se usan estos indicadores. Muy bien. La 24 vamos a responderla. Dice, un centro de salud tiene una meta de 180 vacunaciones por mes. Si logra vacunar a 140 usuarios, se puede afirmar que tiene una alta eficacia, su grado de cobertura es de 78%, su grado de efectividad es de 78%, tiene una pobre eficacia o tiene una buena eficiencia. ¿Cuál será? Su grado de cobertura es del 78%, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué no es su grado de efectividad es del 78%? Porque la efectividad debe reflejar el resultado en la población. O sea, el grado de cobertura es del 78%. Este 78% de vacunados, ¿cómo va a reflejar en la disminución de repente de la tasa de incidencia de la enfermedad? Eso sería la efectividad. ¿Ok? La cobertura nada más es cuántos pacientes he vacunado. La efectividad tendría que analizar si esos pacientes que he vacunado han hecho que descienda la incidencia o la prevalencia de la enfermedad por la cual estoy protegiendo a la población. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que son los indicadores por área o servicio, ¿no? La clasificación anterior de estructura, proceso y resultado, en la teoría es
como se describe así, ¿ok? Pero para fines prácticos, normalmente se usan los indicadores por área o servicio. Y en general las preguntas de la residencia, si preguntan, no es muy frecuente que pregunten este tema. De todo este capítulo que hemos visto, lo más frecuente es la parte de la planificación estratégica, la categorización de los servicios de salud. Esto han preguntado alguna vez, pero es lo menos, ¿ok? Los indicadores por área o por servicio. No se olviden, la clasificación teórica es de estructura, proceso y resultado, pero en la práctica se usan los indicadores por área o por servicio, ¿no? Los que han manejado seguramente establecimientos de salud, debe haber más de uno acá, sabe que los indicadores se usan por servicio, ¿no? Así es como normalmente lo evalúan los jefes, ¿no? No tanto por estructura, proceso y resultado como teóricamente les pueden enseñar o les pueden haber enseñado. Entonces vamos a hablar los principales indicadores por área o servicio. Dentro de los indicadores por área o servicio tenemos los indicadores de consulta externa, de emergencia, de hospitalización, de centro quirúrgico, de patología clínica, de radiodiagnóstico, de farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Los primeros son los más frecuentes, de consulta externa, de emergencia, de hospitalización y de centro quirúrgico, ¿no? Son los más frecuentes que se pueden preguntar o se usan. Muy bien, los indicadores de consulta externa, vamos a ver, ¿cuáles son? Uno, el principal, el que se usa con más frecuencia es el rendimiento hora médico. ¿Qué cosa es el rendimiento hora médico, no? Es la relación entre el número de atenciones médicas en consulta externa y el número de horas efectivas. O sea, por hora, ¿cuántos pacientes ha visto el médico? Eso significa el rendimiento hora médico. Mide el número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva de trabajo en consultorio externo. ¿Cómo se saca? Se divide el número de consultas médicas entre el total de horas médicas efectivas. ¿El estándar cuál es? ¿No? En el Perú el estándar es 5. En institutos es 4. En algunas especialidades, como en rehabilitación, en psiquiatría, por ejemplo, es 3. ¿Ok? Porque normalmente la consulta es mucho más larga. ¿Ok? En general en el resto es 5 y en institutos es 4. Perdón. Ok, vamos a ver los otros indicadores de consulta externa. La otra es la utilización de los consultorios físicos, ¿no? Es la relación de los consultorios funcionales y físicos. Acá hay un concepto que deben saber, ¿no es cierto? Hay consultorios funcionales y hay consultorios físicos. El consultorio físico es la parte estructural, o sea, el consultorio físico es, por ejemplo, ustedes tienen un centro de salud que tienen 2 ambientes para consulta externa. Entonces, ustedes cuentan con 2 consultorios físicos, ¿ok? Pero esos consultorios físicos, ustedes van a usarlos en turnos. Cada consultorio físico puede tener 2 o 3 turnos, porque los turnos en general se hacen de 4 horas, ¿ok? De 8 a 12, de 12 a 4, de 4 a 8, como el jefe o el director o el jefe de servicio de departamento lo provea. Entonces, el consultorio físico es el ambiente físico, el consultorio funcional es el turno de consulta externa que han programado en ese consultorio físico. ¿Qué mide el consultorio, la utilización de los consultorios físicos, ¿no? El grado de uso de los consultorios físicos de la consulta externa y determina el número de turnos que se viene otorgando para la atención en la consulta externa, comprendiendo, ojo, que cada turno tiene un tiempo de 4 horas. En general el estándar es 4 horas. Muchas veces se hace, en el Perú se programa 6 horas, ¿ok? En algunos casos se puede programar doble turno incluso. ¿Por qué es 4 horas? ¿Por qué no es más? 4 horas se da como el límite porque pasadas las 4 horas de consulta externa hay más probabilidades de cometer errores. Eso está probado. El médico puede estar sujeto a contagios del paciente, ¿ok? Si pasa las 4 horas de consulta externa. Y el médico puede volverse también un vector, si supera las 4 horas
de consultorio en consulta externa, ¿ok? Porque puede ser colonizado y esos microorganismos los puede llevar a otros ambientes del hospital. Por ende, máximo se dice 4 horas, no más. Ok, el número de consultorios entonces médicos funcionales entre el número de consultorios médicos físicos les da la utilización de los consultorios físicos. El estándar es 2, ¿ok? Si ustedes tienen un consultorio físico, lo estándar es que tengan 2 turnos. Pueden llegar a 3, ¿no es cierto? De 8 a 12, como les decía, de 12 a 4 y de 4 a 8. Pero el estándar es 2 turnos. Los indicadores, el otro indicador de consulta externa es la concentración de la consulta, ¿no? Es la relación entre el número de atenciones en un periodo de tiempo con el número de atendidos, sumando a pacientes atendidos nuevos y reingresantes en el mismo periodo de tiempo. En síntesis, es el número de veces que viene el paciente a sacar la consulta externa, ¿no? Esa es la concentración de consulta. Sirve para establecer el promedio de consultas que se ha otorgado a cada paciente que acudió al hospital durante un periodo de tiempo, ¿ok? O sea, cuántas veces vino a pasar consulta el paciente, un paciente determinado, ¿no? Se obtiene dividiendo el número de atenciones en un periodo, normalmente se hace a partir de enero, ¿no? Entre el número de atendidos nuevos y reingresos en el hospital en el mismo periodo. El estándar es 4 al año, ¿no? O sea, cuatro veces al año el paciente debe venir a su consulta externa, ¿no? Por X razones, ¿no? En general es 4. Los pacientes crónicos pueden tener un estándar más alto. Pacientes agudos pueden tener un estándar menor, pero en general las consultas no se hacen una sola vez, ¿no? Viene un paciente por una dolencia, se da el tratamiento respectivo, se le pide análisis y por lo general tiene 1 o 2 controles más. Entonces el estándar es 4.